Bienvenidos, me llamo Roberto Breaker, evangelista misionero al mundo hispano. Tengo preparado hoy un sermón que hice en inglés y muchas veces cuando hago una grabación, cuando grabo algo en inglés y no lo hago en español, pues algunos se enojan. Y yo no quiero que sean enojados, yo quiero lo más que puedo poner todo en español que hago en inglés. A veces puedo, a veces no. Para los que no saben, tenemos culto en casa cada domingo solo en inglés. Pero trato de hacer otro sermón cada semana en inglés y español. Usualmente tengo lo mismo en inglés que en español, pero hay veces cuando yo hago otro en inglés y español y otro en inglés el domingo. Yo hice esto el domingo pasado. Y es tan importante que pensé que tengo que grabarlo en español también. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante, ¿ok? Quiero que escuches bien. Muchos en el mundo siguen una secta o un culto falso. Y es triste. La mayoría de los en el mundo de hoy están equivocados. Están, como la Biblia dice, en apostasía. Entonces me cae a mí y a otros predicadores que predican la palabra pura, predicar bien de dónde viene la Biblia, qué es la Biblia y cuál es la Biblia pura y correcta. Porque hay aquellos que quieren cambiar nuestra palabra, nuestra Biblia, nuestra carta de Dios. Y no debemos permitirlos hacerlo. Muchos dicen que somos una secta, en inglés, falsa, que estamos en favor de la Rey Jaime o King James. Ellos dicen, la Rey Jaime es arcaico y no es algo que es bueno. No, hay que usar la versión moderna. ¿Qué tal de las versiones modernas? Vamos a hablar de eso hoy. Porque todos que no usan la Biblia pura, sabiendo el porqué, y usan cualquier otra Biblia, son de este culto. El culto alejandrino. Y muchos en el mundo son seguidores del culto alejandrino, aunque que muchos de ellos ni idea tienen que están siguiendo esta secta falsa. Vamos a comenzar en Proverbios 22, 28. Proverbios 22, 28 dice así: no remuevas el término antiguo que pusieron tus padres. Debemos ir a los padres y seguir lo que los padres enseñaron y no cambiarlo. Pero nosotros estamos casi al fin del tiempo de la iglesia, estamos muy cerca del rapto y muchos han apartado de lo que predicaron los padres. Hasta que ellos tienen otra iglesia, otro en el oficino de la iglesia. Biblia dice pastor, ellos dicen sacerdote, no es pastor según la palabra de Dios, o obispo. Y muchos hoy en día tienen otra Biblia. Por esto tienen otra doctrina. Porque la Biblia de muchos hoy es una Biblia de otra fuente y no del fuente de la palabra pura de Dios. Entonces vamos a ver primeramente de dónde viene la Biblia, según la historia, y ver si tu Biblia viene de este lugar. ¿Ok? En la Biblia dice en Romanos 3, 2, que los oráculos de Dios fueron dados a los judíos. Aquí tenemos la nación de Israel en los tiempos antiguos y el capital era Jerusalén. Y si no me equivoco, Jerusalén lleva acento. Según las reglas modernas de español, cuando termina con N hay que llevar acento. De Jerusalén buscamos el Antiguo Testamento. ¿Sabe por qué? Porque Dios dio a los sacerdotes la palabra para cuidarlo y copiarlo y preservarlo. Entonces, si yo deseo hallar la Biblia de Dios para nosotros, yo voy a buscar a esta fuente porque es de allí viene el Antiguo Testamento. Ahora, conmigo, por favor, vamos a Actos. Y cuando yo digo Actos, la Biblia más antigua dice Actos. Algunos hoy en día dicen Hechos. Pero hecho es algo ya terminado. No me gusta esto. Me gusta Actos porque todavía estamos viviendo en el tiempo de Actos. Todavía continúa o sigue, ¿verdad? Actos 11, 26, ¿ok? No me queda tiempo leer todo lo que quería leer porque es largo. Fuimos casi 2 horas en inglés. Pero
Actos o Hechos 1:8, Dios mandó a los apóstoles y los seguidores de Cristo salir de Jerusalén a Judea, a Samaria y a lo demás de la tierra. Pero en Actos 8:1 miramos que los apóstoles quedaron aquí y no obedecieron, no salieron como Dios dijo. Entonces vino persecución contra la iglesia y contra los apóstoles y huyeron de Jerusalén, de la persecución. ¿Y sabes hasta dónde fueron? Aquí, Antioquía. Y Antioquía se convirtió en el centro del cristianismo, el lugar donde enviaron misiones y misioneros y todo. Y esto leímos en la Biblia, en Actos o Hechos 11:26. Lo cual dice, y sucedió que por un año entero se juntaron ahí con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y los discípulos fueron llamados cristianos primeramente en Antioquía. Entonces, primeramente en Antioquía había el principio de la iglesia temporánea. Y de allí salieron a todos lados. Entonces, de allí busco yo el Nuevo Testamento, donde habían los cristianos. Entonces, si yo busco una Biblia, yo necesito saber de cuál fuente viene la Biblia. Y entonces yo busco a la historia, yo busco a la Biblia misma, y yo digo, bueno, yo voy a buscar la Biblia de Jerusalén para mi Antiguo Testamento, y para mi Nuevo Testamento yo voy a buscar en Antioquía. Esto es lógico. Pero tenemos gente hoy en día que no son así. Y lastimosamente hay muchos hoy en día, entre la beca cristiana, muchos hoy en día eruditos bíblicos modernos que dicen, no, nunca debes buscar una Biblia de allí, no son fieles de ahí. ¿De dónde es el fuente? ¿No es fiel? Según ellos, no. Ellos dicen, tú tienes que buscar de este lugar, de un pueblo que se llama Alejandría. Ellos hoy en día están diciendo que esto es de donde viene el texto de la Biblia. Y yo digo, ¿para qué? ¿Para qué quieres, pues, apartar del fuente del cristianismo y del judaísmo? ¿Por qué quieres tu Biblia de otra ciudad que casi nadie sabe qué es? Hoy vamos a hablar de esta secta de Alejandría, porque yo pienso que hay una conspiración contra la Sagrada Escritura. Y yo veo claramente una conspiración contra la palabra pura de Dios en favor de una Biblia cambiada, corrupta, pervertida. Porque la gente aquí agarraron la Biblia y empezaron a hacer cambios con sus propias doctrinas. ¿Para qué? O vamos a ver. Hoy en día, muchos entre el erudito o la beca, los eruditos bíblicos modernos dicen, no, nuestra Biblia no queremos de esta zona, queremos de aquí. Ellos enseñan lo que se llama el texto crítico, o podemos decir, el criticismo textual. Es lo que enseña ellos. La beca de hoy se llama. ¿Es bueno criticar la palabra de Dios? Claro que no. Son críticos, no son creyentes. Oiga bien, yo quiero leer de este libro que conseguí. Si no me equivoco, estuve en Guatemala o en México, donde conseguí este libro. Mirando algunos 100, 200, 300 años después de Cristo, miramos que empezó los cristianos. De aquí empezaron. Fueron llamados cristianos primeramente aquí. Y aquí empezaban una escuela. Y en esta escuela cristiana enseñaron una cosa, pero en este lugar ellos también empezaban una escuela, pero su escuela supuestamente cristiana era liberal. Era una escuela muy liberal. Mientras que aquí miramos la escuela cristiana aquí, ellos fueron muy, ¿cómo es la palabra que puedo decir? Ortodoxo. Bueno, voy a poner fiel,
porque no quiero escribir ortodoxo. Pero yo leo de este libro la diferencia entre el cristianismo de este lado, de donde viene el cristianismo, y de este lado. Y preguntar, ¿quién quiere seguir esto cuando tenemos eso? Y cuando ya tenemos la historia de la diferencia entre la doctrina de las dos. Yo leo primeramente capítulo 20. Y aquí en capítulo 20 de este libro, habla de la escuela de Alejandría. Aquí está, la escuela de Alejandría. ¿Ok? Dice, esta escuela supuestamente cristiana, así era. Ellos estaban con la doctrina o tradición platónica con el pensamiento de Filón. La escuela de Alejandría desarrolló una exégesis bíblica totalmente alegórica. En Alejandría, el cristianismo prende con decisión la obra de reconciliación de la doctrina cristiana con la filosofía griega. Y los alejandrinos serán quienes afronten el reto de descubrir destellos del evangelio en la filosofía helénica. Entonces, según esto, ellos no creyeron que la palabra de Dios era pura y perfecta y preservada, ni que debemos tomarlo literalmente. Según ellos, era como un libro, como cualquier libro, y son buenas historias que podemos aprender algo alegóricamente, pero no algo que debemos tomar como la palabra dogmáticamente preservada y fiel. ¿Cómo enseñó esa escuela? 100, 200, 300 años después de Cristo. Buena pregunta. Vamos acá a ver, página 60. Y aquí dice, la escuela de Antioquía. La escuela de Antioquía. De aquí hasta aquí dice. Escuela cristiana de catequesis situada en el polo opuesto de la de Alejandría. Aunque que los de Alejandría enseñaron la filosofía, dice aquí que todo lo contrario a los hermanos de Alejandría, los de Antioquía tenían una rivalidad crítica contra ellos. ¿Por qué? Porque sus discípulos enseñaron que todas las partes de la Biblia fueran infalibles y fueran la palabra de Dios, que deben ser tomados literalmente, interpretado como dice, según la escritura, lo que dice es lo que dice. No solo atribuyeron gran valor al sentido literal de la Biblia, sino que con su conocimiento repudiaron el método alegórico de interpretación practicado por sus hermanos alejandrinos. ¿Ok? Tenemos ahí históricamente la diferencia. El cristianismo empezó con Cristo alrededor de 33 después de Cristo. Los cristianos tenían que huir hacia aquí y aquí es donde fueron llamados primeramente cristianos. Y ellos tomaron la palabra de Dios como preservada, perfecta, infalible. Y ellos lo tomaron y lo leyó diciendo lo que dice es lo que dice. Nunca vamos a dar una interpretación privada. Fueron ortodoxos, fueron fieles en guardar la palabra de Dios y creerlo. Mientras que esa escuela, que es una escuela muy fea, se hizo liberal. Y ellos dijeron, para nosotros la palabra no importa. No, pienso que nunca puede guardar Dios su palabra y preservarlo perfectamente. Entonces nunca podemos saber si es literal. Nunca podemos saber si lo que tenemos es lo que Dios dijo. Y mire, para nosotros no es doctrina que enseña literalmente. Es solo libro de cuentos de hadas, ¿verdad? Y para ellos era como los cuentos de Aesop o algo así. ¿Ven la diferencia entre el cristianismo verdadero y el cristianismo apóstata? O sea, liberal. Ahora, miramos más de la escuela de Alejandría. Más adelante voy a hablar otra vez de las escuelas, pero yo quería saber
Pero yo quería que tú sabes, cuál era la línea pura del texto y de los cristianos verdaderos y de cuál era la línea de supuestamente cristianos liberales y que creyeron más en la filosofía que en la Biblia. Vamos a ver. Vamos a hablar un poco de la ciudad de Alejandría, de dónde vino, cuándo fue fundado, todo eso, para entender más. Porque como te digo, ¿verdad? Muchos hoy en día son seguidores de Alejandría. No quieren nada de ese lado. Y quieren su Biblia de allí en vez de ahí. ¿Resuena bien? Fundada en 331 antes de Cristo, fue Alejandría, fundado por Alejandro Magno. ¿Sabes quién es él? Estaba escrito en el libro de Daniel que él iba de venir, o ha de venir, y él vino. Y él es un tipo del anticristo. Entonces esta ciudad se llama Alejandría por Alejandro, un tipo en la Biblia del anticristo. Después de su muerte, su reino fue dividido entre sus generales y se fundó la dinastía ptolemaica. Bueno, algo así. Ptolomeo I Soter era uno de los generales de Alejandro que tomó control de este lugar. Bajo los Ptolomeos se convirtió en un centro de cultura, ciencia y comercio. También era el lugar de la Biblioteca de Alejandría, una de las más grandes del mundo antiguo. Era una ciudad intelectual también, muchos estudios. Muchos dijeron, vamos a ir a esta universidad, es la universidad más mejor. Pero era la universidad que enseñó las cosas del mundo más que las cosas de Dios. Oiga bien. Entonces era ciudad de cultura, intelectualismo, ciencia y comercio. Pero era muy mundana y, vamos a ver, muy pagana. Mucho pecado de ahí. También la ciudad de Alejandría tenía el símbolo fálico más grande del mundo, con el faros. El faro, era el faro más grande que representaba ¿qué? Algo del hombre. Esto para mí es un poco feo también. Bueno, la ciudad cayó a Roma, o sea, Roma tomó control y no me queda tiempo a hablar de Cleopatra, ¿verdad? Y Marco Aurelio, Marco Antonio, y todo esto. Pero esto estaba pasando alrededor del tiempo de Jesús. Y 30 después de Cristo, Roma tomó control de este lugar. Entonces Roma introdujo su religión. Aunque que ya había una religión aquí, ellos tenían el paganismo, pero Roma trajo más paganismo. Y Roma empezó su reino sobre ella. Ok, con esto tenemos que hablar de esto. Lo que hallamos es algo de Alejandría que se llama gnosticismo. A ver, gnosticismo, ¿lo escribí bien? Gnosticismo. ¿Quiénes son los gnósticos? Aquí era el lugar de los gnósticos. Gnóstico viene del griego, de gnosis. Esto tiene que hacer con sabiduría o podemos decir conocimiento. Conoces. Para decir yo sé, en griego tú dices yo conozco. O yo, conoces. No, es español, conozco. Pero resuena como conozco. Bueno, entonces fue la cuña del gnosticismo este lugar. Se cree que esta secta comenzó en el barrio de los judíos en Alejandría. La comunidad gnóstica era conocida por su naturaleza ecléctica e intelectualismo. ¿Okay? Floreció alrededor del año 100 hasta 700 después de Cristo. Y esta es una secta no muy buena.
Si tú estudias esta secta, tú vas a decir claramente, estos no son cristianos. En ninguna manera son cristianos verdaderos los gnósticos, porque ellos enseñaron muchas cosas muy feas en contra de lo que dice la Biblia. Por ejemplo, había un hombre que se llamaba Basílides. Basílides fue la figura más prominente de este acontecimiento. Vivió él entre 117 hasta 161 después de Cristo. Este hombre enseñó, oiga bien lo que enseñó, que los hombres nacen con la capacidad de dejar de pecar. Bueno, yo no sé cómo, pero todos son pecadores y después de ser salvos todavía pecamos. No debemos, pero sí hagamos. Pero él enseñó, no, tú puedes llegar a un nivel donde no pecas más. Obras, enseña él. Después del bautismo, él enseñó que uno debe pagar por sus pecados voluntarios. ¿Qué significa esto? Que uno tiene que pagar en el purgatorio. Enseñó que Jesús no era Dios el creador. Era un Dios quizás, pero no el verdadero Dios. Eso es que enseñan los gnósticos. Enseña que no hay resurrección de los muertos. Y estaban muy en contra de la Trinidad también. Ahora, algunos piensan que podemos ver una conexión con Simón Magnus. ¿Okay? Tengo un libro aquí en inglés. Y esta es una cosa interesante. Habla la Biblia de Alejandría varias veces. Y siempre nos da advertencia de este lugar. Pero estudiando, y esto solo en inglés, lo siento, de este lugar, de la escuela de Alejandría, salió un hombre que se llamaba Simón Magas. Y aquí tengo mi libro que quiero leer. Mire lo que dice aquí. Yo tengo que traducir de inglés a español. Dice, el padre antiguo de la iglesia Clemente escribió de un hombre que se llamaba Simón, del pueblo de Gita, que era un discípulo de Juan el Bautista, ¿ok? Antes del tiempo de Jesús, aquí vivía el Simón. El Simón estaba aburrido. Se aburrió, ¿es correcto decir? Estaba aburrido con la enseñanza de la ley, las profecías de la Biblia. Entonces él salió hacia Egipto y empezó a estudiar aquí. Después de 3 años, él regresó allí y él empezó a enseñar a la gente, al pueblo de Israel, que él era un hombre bueno, que él era un mago. ¿Sabes qué es un mago? Que él era uno que pudiera hacer hechicería, uno que pudiera sanar y cosas así. Regresó a su pueblo y convenció a muchos por medio de su hechicería que él era alguien que debe ser adorado. Simón, el que se para. The standing one, el parado. Hasta que ellos hicieron una estatua de él. Los padres dicen, Eranio dice que Simón Mago era el padre de la secta gnóstica y que él era uno que practicaba hechicería y usó demonios y más y más y más. Ahora, si esto es verdad, lo que ellos contaron, este hombre Simón, él estaba cerca del tiempo de Jesús. Aquel dijo que estaba en el tiempo de Juan el Bautista. 3 años salió, 3 años después. 3 años, bueno, Cristo murió en la cruz. Entonces este hombre está predicando después, poco después de la muerte de Cristo. ¿Quieres saber algo interesante? Está mencionado en la Biblia este hombre. Este brujo, podemos llamarlo. Actos capítulo 8, hallamos a este hombre en el ministerio de los apóstoles. Y viene aquí en Actos 8, 9 hasta 11, mire lo que dice. Mas había cierto varón llamado Simón, el cual había usado la hechicería antes en aquella ciudad, y había hechizado a la gente de Samaria, diciéndose ser algún grande. Wow. Y dice, al cual oían todos atentamente, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este hombre es el gran poder de Dios. Él estaba engañando a la gente diciendo, yo soy de Dios.
y no era. Y le estaban atentos porque con sus hechicerías los había hechizado mucho tiempo. Ok. Leímos más en versículo 18, porque lo que sigue está hablando de los apóstoles viniendo. Y hicieron milagros verdaderos del Dios verdadero, con el poder verdadero de Dios. Ahora versículo 18 y adelante. Y cuando vio Simón que por el poner de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, ofrecióles dinero, diciendo, dame también a mí esta potestad, que a cualquiera que le pusiera las manos encima reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque pensaste que el don de Dios se gana por dinero. No tienes tu parte ni suerte en este negocio, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te será perdonado este pensamiento de tu corazón. Porque en él de amargura y en prisión de iniquidad veo que estás. Está en la Biblia un hombre que salió, que apartó de su pueblo aquí alrededor de Israel y vino a Egipto para estudiar. Llegó hasta Alejandría, no sé, pero la enseñanza de Alejandría está aquí. Y entonces me parece que si él vino y él estudió aquí, él aprendió la hechicería. Entonces, ¿qué es Alejandría? Podemos decir que es un lugar de hechicería. Oh, a ver, hechicería. Discúlpelo si lo escribí mal. Estoy un poco cansado de haber predicado y en esta semana estuve un poco enfermo. Entonces, hechicería. Entonces, esto es el lugar que se llama Alejandría. No tiene buena fama este lugar. Ahora tenemos que ver algunas sectas falsas en aquel tiempo o poco antes. Quiero mostrarte que Alejandría tenía influencias sobre sectas falsas aquí y aquí, muy cerca de ella y aquí. En Alejandría miramos cultos, lo cual llamo yo sectas falsas. Vamos a ver algunos. Primeramente quiero hablar de los esenios. Los esenios vivían esenios. Los esenios. ¿Quiénes fueron los esenios? Josefo y Filón nos dice que vivía en Israel algunos más o menos 4,000 esenios. Y en hebreo viene de esa palabra. Esenen. Si quieres tú el hebreo, ¿verdad? Los eseneos vivían alrededor de Engedi y Qumran, donde hallaron los rollos del mar muerto. En el tiempo de Cristo habían 3 diferentes grupos de líderes en Israel. La Biblia menciona 2, el otro no menciona mucho la Biblia. Uno se llamaba fariseo. ¿Has escuchado de los fariseos si lees tu Biblia? Otro era saduceo y otro era esenio. Los esenios creyeron que uno tenía que bautizarse en agua, tenía que limpiarse, tiene que ir a la mikva para purificar, o sea, para perdón de pecados tenía que limpiarse. Ellos tenían su vida comunitaria, en que ellos vivieran en un grupo y no querían salir, no querían pues asociar con otros. Y enseñaron el celibato de los sacerdotes. ¿Dónde está esto en la Biblia? No está. Rechazaron los sacrificios del templo, o sea, la expiación de sangre. Ahora, en Israel, la única manera de tener perdón de pecados era por sacrificar y derramar sangre. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Pero ellos rechazaron la sangre. Qué raro, ¿verdad? ¿Por qué querían rechazar la sangre derramada? Y por esto, por supuesto, rechazaron la sangre de Cristo. Ellos tenían sus reglas de la comunidad y los nuevos miembros pasaban por un tiempo de prueba. Era como una, podemos decirlo, sociedad secreta. Y miramos de dónde consiguió sus enseñanzas. De aquí,
de Alejandría. Porque había otro grupo que se llamaba los terapeutas. ¿Ok? Terapeutas. Aquí miramos terapeutas. ¿Quiénes fueron los terapeutas? Esto viene del griego, si tú quieres. Vamos a ver. En el griego, terapeutai. O algo así. Peutai, sí. Entonces, los terapeutas fueron una secta o cuerpo de gente que vivían en Alejandría en el primer siglo, como 0 hasta 100 después de Cristo. La palabra terapeteo, ahí está theos, de Dios, significa uno que sirve a los dioses. Oigan bien, no a Dios, a los dioses. Su nombre es servimos nosotros a otros dioses. Muchos dicen que de aquí los esenios consiguieron su doctrina, o parte de su doctrina. Y dice aquí que se dedicó en orar, ayunar, en el celibato y en renunciar todas las posesiones terrenales. Enfocaron en meditar y vivir en aislamiento. Eusebio de Cesarea, quien era 200 hasta 300 después de Cristo, los llamó los primeros monjes cristianos. Ve, tenemos la Biblia y la doctrina sana de aquí, pero miramos otra doctrina de aquí que resuena como la doctrina de la Iglesia Católica de hoy. Yo pienso que la Iglesia Católica consiguió su doctrina de aquí, no de aquí. Porque yo soy creyente de la Biblia. Yo creo lo que la Biblia dice, no lo que hombres enseñan como tradición. Pero lo más que dice es, en cuanto de los terapeutas, dice que ellos fueron profundamente arraigados en la filosofía helenística. Este para mí resuena como de dónde viene el catolicismo, como te digo. Pero la filosofía helenística, ¿qué es esto? Es la filosofía de griego. Aquí es, pues, Grecia. ¿Qué es? Bueno, ¿la Biblia habla de la filosofía? Sí. Vamos a Colosenses 2:8. Y según la palabra de Dios, debemos tener cuidado de la filosofía. Porque la filosofía no es algo cristiano. Es algo del mundo. Colosenses 2:8. Colosenses 2:8 dice, mirad que nadie os saque como despojo por filosofía y vana engaño. Según la tradición de los hombres, según los elementos del mundo y no según Cristo. Entonces dice la Biblia, hay que cuidar de tradición y hay que cuidarse de la filosofía de los hombres. Porque estos siempre van a estar en contra de lo que Dios dice. Porque esto es la opinión del hombre, lo que el hombre enseña en vez de Dios. La filosofía helenística. Filosofía son de dos palabras. Filo significa ¿qué? Pues amor. Y sofía significa conocimiento o sabiduría. Entonces, el amor de sabiduría. Supuestamente la filosofía es, amamos filosofía, amamos sabiduría y conocimiento. Entonces vamos a estudiar esto para que podamos dar conocimiento a todos. Y todo lo que dan es conocimiento de hombre y no de Dios. La Biblia es la mente de Dios. Esto necesitamos. No la mente de los hombres, pero la filosofía es lo que los hombres enseñaron. Alejandría entonces enseñó la filosofía de los griegos. Ahora, antes de estudiar esto, necesitamos, porque quiero estudiar la filosofía de los griegos o helenística. Pero vamos primero al libro de Génesis, capítulo 1. Porque quiero que sepas algo. El diablo quiere la tradición.
El diablo quiere la filosofía. Y el diablo es el autor. Yo te voy a enseñar. El diablo es el autor de la filosofía helenística. Pienso yo. Tú puedes tener tu propia opinión, pero lo que voy a enseñar es esto. Génesis capítulo 3. Tú puedes leer versículo 1 hasta 7. Aquí es cuando el diablo o Satanás, este serpiente, viene para engañar a Eva. Y dice, ahora la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho, el cual dijo a la mujer, ¿con qué Dios os ha dicho? Cuando viene el diablo viene no enseñándote la verdad. Él no viene para apoyarte. Él viene para engañarte y traer duda. Y él siempre va, en vez de enseñar algo, cuestionar todo. Y mire lo que él hizo. Él había hecho lo que él hizo. Él dice, mire, ¿ha dicho Dios eso? ¿Sí o no? Pues sabemos que sí, pero él dice, no, ¿en verdad lo dijo? Así es el diablo. Es causar duda en la mente de la persona de lo que había dicho la palabra de Dios. Y mire, leemos más adelante. Y cuando llegamos al versículo 5, el diablo mienta diciendo que tú puedes ser como Dios y seréis como dioses sabiendo el bien y el mal. Él dice, mire, hay una sabiduría, hay un conocimiento oculto que tú no sabes, que yo puedo enseñarte si tú me aceptas. Así es como trabaja Satanás. Si tú aceptas a él que va a darte este secreto. No, nunca debemos confiar en él. Sabemos que él solo viene para engañar. Y la caída de los seres hermanos vino cuando ellos obedecieron al diablo. El que vino a cuestionar y causar duda, y el que vino para decir, yo te voy a enseñarte algo que tú no sabes. Y usualmente es, pues, algo de pecado. Ok, vamos a regresar ahora a la filosofía helenística. Vamos a estudiar, porque eso es muy importante que estudiamos. Yo sé que hablo de muchas cosas, pero al fin lo voy a meterlo todo junto, para que entiendas qué es el culto alejandrino. Aquí en Grecia, esto es Grecia. Aquí en Grecia había un hombre que hasta hoy dicen que es el padre de la filosofía, el que se llamaba Sócrates. Sócrates vivía 469 hasta 399 antes de Cristo. Y ellos hoy en día dicen que este hombre era tan inteligente, Sócrates, tú tienes que estudiar Sócrates porque Sócrates, qué bueno es Sócrates. No, no era bueno. Este hombre nunca enseñó nada. Pusieron a él como maestro de los jóvenes. Y fueron enojados porque él no enseñó nada a los jóvenes, solo enseñó a ellos cómo cuestionar todo. Cuando anduvo Sócrates, en vez de decir y enseñar algo y hablar verdad, él siempre cuestionó. Uno vino, Sócrates, ¿cuál es tu nombre? ¿Cuál es mi nombre? Soy inteligente para preguntarlo. No, te digo, ¿quién eres? Sí, ¿quién soy yo? Pero él era hombre no inteligente, solo era como el diablo cuestionando todo. Hasta que el pueblo estaba tan enojado que ellos querían ponerle en la cárcel y matarlo por haber pervertido a la juventud. Tú puedes leer todo esto, lo que estoy diciendo, si tú estudias. Entonces, él sabía que ellos querían matarle porque él no enseñó, él solo cuestionó, causó rebelión entre los corazones de los jóvenes. Entonces, él se suicidó. Antes de es una palabra dura para mí, suicidarse. Antes de suicidarse, hizo un sacrificio a su dios falso, Ascapaleta, o Escapel, es palabra que no puedo decir. Escapales, algo así. Que era un dios falso, que era serpiente en un palo. Era adorador de Satanás, Sócrates. Después de Sócrates vino el famoso, ¿quién? Después de Sócrates
vino el famoso, se llamaba Platón. Y muchos hoy en día, Platón era tan inteligente. Después de Platón vino Aristóteles. Aristóteles. A ver si lo escribí bien. Aristóteles. Quizás ahí lleva acento. Aristóteles vivía 384 hasta 322 antes de Cristo. ¿Y sabías tú que era maestro de Alejandro el Mago? Antes que Alejandro salió para vencer la tierra, era un gran general que tomó mucho, hasta en el mundo de Cristo, todos hablaron en griego, en muchas partes por él. Y Aristóteles, uno de la filosofía, era el maestro de Alejandro, un tipo del anticristo. Bueno, después de esto, algunos años, miramos los reyes Ptolomeos, y ellos, dice, 250 antes de Cristo, el rey Ptolomeo II mezcló en Alejandría la cultura helenística con la cultura egipcia. Entonces miramos que introdujo entonces la filosofía aquí. ¿Ve la mezcla? Entonces miramos entonces la escuela cristiana. Cristo murió alrededor de 33. 100 años, 200 años, 300 años, miramos los cristianos verdaderos aquí con su escuela cristiana buena, pero miramos aquí los que dicen que fueran cristianos, pero ellos no aceptaron la doctrina y no lo guardaban bien. Fueron cristianos de nombre, pero no de doctrina. Y miramos en esta escuela, bueno, antes de hablar de la escuela, Alejandría también aceptó los dioses de ahí. Construyó en Alejandría un gran templo a un dios falso. Y ellos tenían que subir 100 grados o 100 escalones hasta su templo para adorar su dios falso. Muchas cosas que podemos hablar, pero podemos ver el paganismo. Podemos ver el paganismo allí en Alejandría. Y todos adoraron no al Dios verdadero, a los dioses falsos. Y no voy a poner los nombres porque no importa. Pero 133 hasta 190 después de Cristo, aquí en la escuela de Alejandría, había uno que se llamaba Atenágoras. Inicialmente era muy ante los cristianos, pero luego él afirma de haberse convertido. Él dice, bueno, ya ahora soy cristiano. Pero de verdad, ¿aceptó toda la doctrina de ellos y empezó a predicar lo mismo? No, todavía con mente de filosofía. Leyó la Biblia alegóricamente, no creyendo que era literalmente lo que dijo Dios. Después de él siguió Pantaneo. Y él murió casi 200 después de Cristo. Se convirtió en decano el 180. Después de él venía Clemente. Cité Clemente hace poco. Clemente de 150 hasta 211 o 216, alrededor de este tiempo, vivía. Y él se convirtió en decano en 190 después de Cristo. Él armonizó la filosofía griega con el cristianismo. Él dijo, yo no puedo apartar de la filosofía, aunque que la Biblia dice, no debemos ser engañados por la... Él dijo, yo voy a mezclarlo. Entonces yo voy a aceptar un poco de lo mal y meterlo con lo bien. No, debemos echar todo lo de mal y estar como ellos, solo con lo bien. Amén. Y entonces él cambió. Y entonces él hizo su filosofía, enseñando filosofía más que la Biblia. Después de él vino uno que hasta hoy recordamos, sabemos quién es. Orígenes. Bueno, lleva acento, pero no sé dónde. Orígenes, que vivía
185 hasta 253 después de Cristo. A la edad de 18, el Papa Demetrio le nombró decano de la escuela, de solo 18 años. Él enseñó muchas cosas en contra de la Biblia, porque él no creía en la Biblia. Ellos creían más en la filosofía que en la Biblia. Él enseñó que no se llama pastor, se llama sacerdote. ¿Dónde está en la Biblia esto? No está. Los sacerdotes fueron del Antiguo Testamento. Hoy somos pastores, no sacerdote. Él dijo que sí existe un lugar que se llama purgatorio, aunque que la Biblia no enseña purgatorio. Él dice que la regeneración o perdón de pecados se realiza por aspiración en agua. Entonces él enseñó, uno tenía que bautizarse para tener perdón de pecados. No, eso no está en la Biblia. Él dijo que no hay reino milenario de Jesucristo, que no hay rapto, que no hay la restauración de Israel, que Génesis capítulo 3 solo era un mito. No, el diablo no hizo esto a Eva, era solo un cuento, no había pasado. Alegórico era, no literal. Y él dijo que deberías mutilizarse el cuerpo si deseas. Este hombre tenía problema pensando en mujeres. Y leo en la Biblia donde sí dice, si tu mano derecha le ofende, córtalo. Si tu ojo derecho te ofende, sácalo. Bueno, mucho estaba pensando en las mujeres que él dijo, yo voy a cortarlo y ya no más. Este hombre mutilizó a sí mismo, cortando su pene. Era un loco, ¿verdad? Pero hasta hoy en día, muchos dicen, no, pero de este hombre viene la palabra de Dios y debemos seguir a él porque qué buen erudito bíblico él es. ¿Cómo? Cuando no está siguiendo la palabra de Dios. Él tenía problemas. Hoy en día hay lo que se llama la LXX. Existe hoy en día un Antiguo Testamento que se llama la LXX o la Septuaginta. Hoy en día los eruditos que son seguidores de Alejandría y de Orígenes y no de este lado, muchos de ellos dicen la LXX es una Biblia buenísima y ellos dicen que es 200 años antes de Cristo. Y ellos quieren enseñar que esta versión del Antiguo Testamento en griego es la versión que usó Jesucristo. Y yo tengo que reírme. Porque la Biblia dice, si uno conoce la Biblia y lo lea, que Cristo vino solo para el pueblo de Israel. Si solo vino a Israel en su ministerio, solo había hablado en el idioma de ellos, que es, ¿qué? Hebreo. Jesús no habló en griego. Él fue a las sinagogas. En las sinagogas de los judíos hablan en hebreo, no en griego. Pero muchos eruditos hoy en día dicen, no, Cristo citó a esta versión. Pero esta versión tiene errores, omisiones, adiciones. Es horrible esa Biblia. Vulgata. Perdón, la Vulgata es otro. Septuaginta. Tienen muchos errores. Pero ellos dicen, no, pero esto es 200 años antes de Cristo. Y pedimos, ¿ok? ¿Dónde está la evidencia? Oh, tenemos una carta. Dígame de la carta. Oh, quiero saber más, señor erudito. Bueno, esa carta, dicen ellos, es de un hombre que se llama Aristeas. Y Aristeas trabajó para uno de los Ptolomeos. Y él escribió la carta a Israel, a Jerusalén, diciendo, envíame 6 hombres de cada de los 12 tribus de Israel para traducir la Biblia al griego. Supuestamente envió esta carta. Pero hoy en día hay muchos que están mirando a esta carta diciendo, mire, tenemos dudas que esto es verdad. Esta carta se parece como muy falsificado. Y sabiendo la Biblia sabemos esto. Solo al tribu de Leví fue dado la Biblia. Y Dios mandó a ellos guardar y preservarlo y no a los demás del tribu de Israel. Número 2. ¿Cómo pudiera venir 12 de cada tribu cuando los tribus dividieron muchos años atrás entre los 10 del norte y los 2 del sur? Y ya muchos en el norte no sabían de cuál tribu era. Número 3. Dios mandó a Israel, nunca debes ir a Egipto.
Pero muchos hoy en día dicen, no, ellos vinieron y hicieron este trabajo. No, eso es claro, no puede ser. Es una falsificación esta carta. Y es la única evidencia que tienen que eso sí pasó. Pero tú preguntas, pero vamos a preguntarte, ¿dónde existe hoy en día la LXX? Ellos dijeron ellos, encontrábamos nosotros de Orígenes su obra, que se llama la Exapla. Exapla, tiene 6 columnas, tiene hebreo y otro, y el quinto columna, ellos dicen que es la LXX. Pero cuando tú lo veas, ahí abajo tú puedes ver, esto está diciendo Orígenes, esto era mi traducción. Yo traduje 200 años después de Cristo la Biblia. Y él hizo con muchos errores. Pero hoy en día es común escuchar la mentira de muchos que dicen, Jesús en su ministerio citó la Biblia LXX, porque era 200 años antes de él, cuando la evidencia presentada es que no, solo vino 200 años después de Cristo con este hombre. ¿Ve cómo mientan? Pero tienen que mentir porque ellos aman a Alejandría, como el lugar de más beca o algo así, no sé. Mucho más que puedo decir, pero de aquí a Alejandría viene la apócrifa. El apócrifa nunca se encuentra aquí en Jerusalén. No existe ni una copia de la apócrifa en hebreo. Hallaron aquí escrito en griego. ¿Y sabes qué? Con la apócrifa hay 14 libros, pero en realidad hay otros 2 que nunca mencionan. Uno se llama el epístol de Barnabas y el otro es el pastor de Hermas. ¿Sabías tú que uno de los papas dijo que este libro, el pastor de Hermas, era escrito de su hermano algunos 200 o 300 años después de Cristo? Cuando miramos a este lugar, miramos mucha falsificación y muchos cambiando la palabra de Dios. Yo no acepto este apócrifa, pero del apócrifa viene la mayoría de la doctrina de una iglesia que se llama católica, que viene de aquí, que tiene mucho en común con ellos, pero no con ellos. Interesante. Bueno, ahora miramos al mapa. Alrededor de 313, Constantino declaró que todos ahora son cristianos. Y él comenzó a mezclar el paganismo y la gobernación de Roma con el cristianismo. ¿Sabías tú que Roma está conectado con Alejandría en la Biblia? Actos 27:6 y Actos 28:11. Hay una conexión entre los dos. Bueno, en el año 405, un hombre que se llamaba Jerónimo, que vivía 342 hasta 420 después de Cristo, tradujo la Biblia a latín. El Papa le pidió, mire, Jerónimo, quiero que visites aquí y aquí y traduces la Biblia a latín. Hoy en día llamamos esto la Vulgata Latina. Y este hombre, cuando lo hizo, dijo, yo hice lo mejor que pude, pero no hice bien. Pero esta versión se convirtió en la versión de la Iglesia Católica. La versión de ellos, estándar, ¿verdad? Y cada romano católico hoy dice, esta versión es la versión que usamos en nuestra iglesia. ¿Es una versión buena? Bueno, cuando miramos la historia, miramos que esto tiene muchos errores. Y miramos que cuando esto salió en 405, en la historia del mundo, ¿qué pasó? Entre 500 hasta 1500 era el tiempo de oscuridad, de los tiempos oscurísimos se llama. Y muchos no inteligentes, muchos que ni pudieron leer. Esa Biblia no trajo avivamiento, trajo oscuridad. Alrededor de 1400, 1500 empezaban gente a estudiar y ellos estaban leyendo esto y dijeron, wow,
muchos errores que tiene. Y descubrieron los textos de aquí. Y ellos empezaban en la Reforma a decir, esos textos no tienen errores como esta. Había un hombre que tradujo la Biblia, Casiodoro de Reina, a español. La primera Biblia hecha en español era entera. La primera Biblia entera traducida a español. Okay, había algunos antes. Juan Pérez de Pineda, 1556. La de Encinas de 1543. Nuevo Testamento. Pero la primera Biblia entera traducida en 1569 era de Casiodoro de Reina. Y Casiodoro de Reina quería usar estos textos, porque él dijo, este texto está lleno de errores. Yo voy a leer las palabras de Casiodoro de Reina, un español, que salió de la Iglesia Católica porque él vio la corrupción y él vio que su Biblia era llena de errores. Dice él en el prefacio de su Biblia, de 1569, la Biblia del Oso. Primeramente declaramos no haber seguido en esta translación, en todo y por todo, la vieja translación latina, que está en el común uso, porque aunque su autoridad por la antigüedad sea grande, ni lo uno ni lo otro le excusan los muchos errores que tiene, apartándose de todo innumerables veces de la verdad del texto hebraico, otros añadiendo, otros transponiendo de unos lugares en otros, todo lo que, aunque se puede bien porfiar, no se puede negar. No se puede negar a este hombre que la Iglesia Católica tenía una Biblia muy falsa, muy fea, lleno de errores. ¿Por qué? Bueno, cuando estudiamos, encontramos que la mayoría de este texto es de los textos de la Biblia alejandrina. Los textos de los Alejandría no son textos fieles, porque ellos fueron liberales y ellos mezclaron las cosas del mundo con las cosas de Dios, y ellos cuando copiaron la palabra de Dios no hicieron buen trabajo porque ellos no creyeron que la palabra era inspirada y preservada de Dios. Entonces, por esto miramos la línea de la Biblia pura y la línea de la Biblia pues corrupta. Entonces salieron los protestantes diciendo, mire, queremos la Biblia pura, porque esa Biblia no es. Y miramos que encontraron más que 5,000 textos del Nuevo Testamento de esta zona en griego. Hoy en día llamamos esto el textos receptas. Y ellos dijeron, tenemos que traducir la Biblia de este texto y de el texto hebraico, de masorético se llamaba. En 1611 vino la rey Jaime. La rey Jaime trajo más avivamiento al mundo que cualquier libro en todo el mundo. Y la rey Jaime es el libro más vendido que cualquier otra en toda la Biblia, en toda la historia. Es la Biblia más vendida en todo, pues la historia del mundo. ¿Puede ser Dios dando avivamiento porque tenemos su palabra pura que fue preservada ahí? Pienso que sí, yo pienso que sí. Y miramos entonces Dios trabajando mucho alrededor del mundo con mucho avivamiento, muchas misiones, muchos misioneros yendo, muchos alrededor del mundo aceptando al Señor porque tenía una Biblia traducida del lugar correcto. Mientras que esta tenía gnosticismo, hechicería, filosofía, tradición, paganismo, todo mezclado. Con gente que pues fueron perversos, que querían cortarse y cosas así. Si tú quieres la Biblia pura, tú debes buscar aquí. No debes estar en este lado, porque este es el lado de corrupción. Hasta que los que salieron de la Iglesia Católica dijeron, es corrupto, es corrupto. Martín Lutero y su tesis de 95 tesis, dijo, ellos están vendiendo la esencia para pecar. Y esto era lo que estaban enseñando, la esencia para pecar. Bueno, entonces de 1500 algo, teníamos Biblias más fieles. Hasta que vino la King James, que yo personalmente es la Biblia pura de Dios, que trajo más avivamiento y fue usado más por Dios porque es más perfecta.
Pero en 1800 había un hombre que se llamaba Tischendorf que visitó este lugar. Esto es un monasterio de Santa Catarina. Y él halló el Códice Sinaítico, también conocido como Aleph, en 1844. Él estaba visitando un monasterio católico. Y él halló aquí un manuscrito. ¿Y sabe dónde lo halló? Lo halló en el basurero. Porque los monjes dijeron, oh, está tan lleno de errores que esto vamos a quemarlo, porque esto no sirve. Y él dijo, no, necesito eso. Y él lo agarró y lo llevó. Y esto hasta hoy se llama el Sinaítico. Otros lo llaman Aleph, que es una palabra, pues, una letra hebraica. Esa Biblia está llena de errores. Es Nuevo Testamento, tiene muchas omisiones y todo. Y tenemos, pues, un hombre que dijo que esto era algo que él falsificó. Este hombre se llamaba Simógenes. Y él afirmó que esto no es una Biblia antiguísima. Esto era algo que él copió hace poco, tratando de falsificar manuscritos. Él está muerto, entonces ¿cómo podemos saber? Bueno, pedimos que ellos hacen pues una prueba de ¿cómo se llama? Carbón, ¿verdad? Para ver cuál es en verdad la edad de eso. Pero ellos no lo quieren. ¿Por qué? No quieren dar la verdad de eso. Otro manuscrito se llama Vaticano. Este es el Códice Vaticano, también conocido como B. Y en 1475 encontraron un manuscrito que se llama el Vaticano, en el Vaticano. Y había en 1800 dos hombres que se llamaban Westcott y Hort. Westcott y Hort dijeron, nosotros no queremos la Biblia King James. Odiamos a este texto. Queremos nosotros hacer un texto nuevo usando estos dos. Y ellos empezaban a hacer su propio texto del Nuevo Testamento en griego, usando estos textos en griegos que fueran tan corruptos que si tú vas a Mateo hasta Juan, entre los dos, hay más que 3,000 cambios. ¡Wow! Estos solamente los primeros 4 libros del Nuevo Testamento. Hay más que 3,000 errores. ¿Quién sabe lo demás? Pero ellos dijeron, no, queremos de esto. Ahora, estos textos, ¿cuáles son? Hasta hoy llaman estos textos alejandrinos. Porque ellos se basan en esta línea de textos. No de la línea pura, de otra línea. ¿Ok? Entonces, Westcott y Hort empezaban a hacer su texto nuevo, diciendo, ¿ok? Esto era como ellos trataron de decir, tenemos que usar nuestros textos. Escribieron este libro, el Canon de la Sagrada Escritura. Y ellos dijeron, estos textos son los más antiguos. Entonces, lo más antiguo, lo más mejor. Bueno, estos textos solo son 400 hasta 600 después de Cristo. No son tan antiguos. Pero aquí estos textos no son tan antiguos. ¿Sabes por qué? Porque son copias fieles de copias fieles de copias fieles de copias fieles de copias fieles que van hacia atrás. Y la copia leída está destruida. Tiene que copiar. Entonces, lógicamente no vamos a hallar muchos antiguos. Pero miremos más que 5,000 testimonios o 5,000 testigos del texto verdadero. Aquí solo 2 que están tan llenadas con errores. ¿Cómo puede uno poner su fe en estos textos en vez de estos? Yo tengo mi fe en esos, no en esos. Westcott y Hort dijeron, no, estos son los más antiguos, entonces de aquí debemos tener la Biblia. Debemos ir a los gnósticos. Dios preservó su palabra a través de los gnósticos, a través de hechicería, a través de paganismo, a través de filosofía y tradición. Todas las cosas en que Dios nos da advertencia, Dios dijo, no importa, toma tu Biblia de allí.
yo lo di a ellos. No, Dios dio su Biblia a ellos. Pero hoy en día, las versiones modernas, todos vienen de los textos de Alejandría, no del fuente correcto. Y Westcott y Hort fueron hombres malos. Estos hombres Westcott y Hort fueron horribles. Fueron horribles. Antes de olvidar, aquí tengo yo la Vulgata. Aquí tengo la Vulgata de latina. Es una corrupto, dice. Pero ahí está la latina. Pero aquí enseñaron Westcott y Hort. Fueron hombres fieles con buena doctrina Westcott y Hort. No fueron, pues, aunque que estaban en la iglesia anglicana, ellos fueron secretamente católicos. Escribieron cartas uno al otro. Y en una carta uno dijo, tanto que yo amo adorar a María y orar a ella y cosas así. Fueron católicos. Fueron ocultistas. Empezaban algo en inglés que se llama The Ghostly Guild, algo con fantasma. Y ellos querían descubrir fantasmas, que son pues demonios. Fueron travestis, o sea, trans. Aquí está un libro en inglés que hizo la hermana Gail Rippinger. Y aquí atrás del libro ella da eso. ¿Sabe qué es eso? Westcott y Hort pertenecía a un grupo de hombres que pensaba que está bien vestirse como mujer. Los primeros trans, Westcott y Hort. Pero muchos que dicen que son eruditos de la Biblia hoy en día dicen, la King James no importa, ni cualquier Biblia de este lado. No, tú tienes que venir y tomar tu Biblia de eso. ¿De ellos? ¿De los trans? Ok. Practicaban ellos la comunión con los santos. ¿Sabe qué es comunión de los santos? En aquel entonces era ir a una iglesia medianoche, cuando no había luz, y orar, y no salir hasta que alguien le habló. Y cuando alguien le habló, ahora pudiste salir. Wow, resuena como demonios a ellos. Y sí, ellos dijeron, sí, yo fui a orar comunión con los santos y los santos me hablaron. No, no fueron santos, fueron demonios. Bueno, mucho más que puedo decir de estos hombres, pero eso conseguí hace poco. Es por Jorge Van Smith. Quiero decirte eso. Cada versión moderna, después de 1881, viene no de los textos fieles de este lado, viene de aquí. Las Biblias modernas son Biblias alejandrinas y afectan doctrina, cambian la doctrina. Recuérdate que los gnósticos tenían otra doctrina. Y cuando tú tienes Biblia de este lado, tu Biblia hace ataque contra la deidad de Cristo. Omite versículos, cambia versículos. Por esto tenemos que tener la Biblia pura, no esa zona, no al lado. Este hombre trabajó en el comité de Westcott y Hort y era unitariano. ¿Qué es un unitariano? Es uno que no cree en la Trinidad ni en expiación de sangre, que es casi lo mismo que los gnósticos y los de Escineos. Él escribió un libro diciendo, sí, cambié la doctrina. Sí, cambié la doctrina. Y este era mi propósito. Aquí está este hombre. Él trabajó en el texto de Westcott y Hort y dice, sí lo cambié. Entonces, wow. ¿Cómo puede uno usar el texto de ellos? Ni idea. Pero muchos hoy en día quieren los textos falsos en vez de los textos puros. Pregunta, ¿cuál Biblia tienes tú y por qué? ¿Tu Biblia viene de este lado o tu Biblia viene de este lado? ¿Tú tienes la Biblia corrupta del diablo o la Biblia pura de Dios? Es una buena pregunta. 1881, ellos hicieron su Nuevo Testamento. Aquí tengo una copia. Esto era primera edición, firmado aquí, mire, firmado por Hort. Ahí está, Fenton John Anthony Fort. Este hombre lo firmó.
wow, para mí no vale nada. Para los del culto alejandrino, quizás este libro sí vale mucho. Pero aquí tú puedes ver, y ellos pusieron notas. Quiero dar un ejemplo. Recuérdate, los gnósticos no creyeron que Dios era Jesús. O sea, que Jesús era Dios el Creador. Vamos a 1 de Timoteo 3:15. 1 de Timoteo 3:15 es el versículo mejor que dice que Dios fue manifestado en la carne. Pero cuando leo a esta versión dice que no existe ningún versículo que dice que Jesús es Dios. Bueno, voy a leerlo traduciendo. Dice, aquí la palabra Dios debe decir solo Él, porque no existe evidencia de ningún manuscrito que dice que Dios fue manifestado en la carne. ¿Ve cómo ataca esta versión la deidad de Cristo, como aquellos gnósticos atacaron la deidad de Cristo? ¿Sabes qué? Eran muy equivocados, porque tenemos muchos que tienen Dios manifestado en la carne. Y yo tenía imprimido, no sé dónde lo puse, quizás está en la caja ahí, pero muchos de los padres de la iglesia tenemos 100, 200, 300 años después de Cristo, mucho antes de estos manuscritos, que están citando 1 de Timoteo 3:16 y dicen Dios o Theos. ¿Debemos permitir a hombres así mentir a nosotros y quitar de nuestras Biblias la verdad que Jesús es Dios manifestado en la carne? Pienso que no. Otro ejemplo, 1 de Juan 5:7. No está 1 de Juan 5:7 en este ni en este, pero está en esto, la King James. Ellos dicen, no existe 1 de Juan 5:7, antes de esto no había. Mentirosos son. Malvados mentira. Malvado mentira. Tenemos un hombre que se llamaba Juan Burgon, que vivía en los tiempos de Westcott y Hort. Y Juan Burgon halló 100 citas de padres de la iglesia antes de 400 después de Cristo. 100, 200, 300 que citaban 1 de Juan 5:7. Ve cómo la fundación de ellos está equivocado y está fundado en un lugar malísimo. Pero si tú vas a un instituto bíblico o un colegio bíblico hoy en día, ellos van a enseñarte que de aquí vienen los textos mejores, siguiendo a tales malvados y no siguiendo a la palabra pura de Dios. Son el culto alejandrino, y para mí yo no quiero nada con ellos. Después de Westcott y Hort, el criticismo textual continuó. Hasta hoy ya están cambiando más. Y cada versión moderna de la Biblia viene de aquí. Esto se llama, en el Nuevo Testamento, Nestle Aland. Y yo veo es corrupto. ¿Y sabes qué? Adición, mira la adición. Porque lo cambian. Cada 10 años, otro cambio. Siempre están cambiando la palabra de Dios. ¿Para qué? Porque esa versión está llena de errores. Y si tenemos la verdad, digamos, esto es error. Pero esa iglesia no puede decir que estaba en error por 1500 años. Entonces ellos tienen que cambiar para que todas las Biblias lean con esto para decir sí, estábamos correctos al principio. Entonces yo veo una conspiración contra la palabra pura. Ellos están cambiando para traer todos a Roma, la iglesia falsa. Voy a leer el principio de este libro, porque lo que dice es interesante. Está en inglés, lo siento, pero mire lo que dice ahí. Este
texto está basado en la obra de los textos críticos del 1800. Y nosotros comparábamos la de Tischendorf, Westcott y Hort y lo demás. Dice el texto, compartidos con estos fue adoptado internacionalmente por las sociedades bíblicas con un acuerdo con el Vaticano y las Sociedades Bíblicas Unidas. Y ha sido el base para cada versión nueva de la Biblia traducida. No debe ser considerado definitiva. Todavía estamos trabajando y no está terminada. De aquí viene cada versión de la Biblia moderna. De estos textos, de esta ciudad, de esta doctrina. Y cada versión moderna es hecha para traerte a Roma. Aquí es quien trabajó en eso. Mire, Carlo M. Martini, jesuita. Los jesuitas quienes mató a gente que querían a esta Biblia, ahora están trabajando para darte una Biblia. No esa Biblia, su propia Biblia para traerte otra vez a los brazos de Roma para decir, sí, venga con nosotros con nuestra Biblia y nuestra doctrina. ¿Quieres tú eso? Entonces creo que estamos viendo la introducción de las doctrinas de los gnósticos otra vez por las Biblias modernas. Son Biblias gnósticas, atacando la deidad de Cristo, enseñando esto en vez de lo que la Biblia dice. Yo uso en inglés solamente la Rey Jaime porque viene de los textos puros. Cada versión moderna en inglés viene de este lado. No es una Biblia, no es de Dios, es de ellos. Quizás estás preguntando, ¿cuál es la Biblia de este texto aquí? No es la 60. ¿Sabías tú que la 1960 es de este lado? Y que cada vez que venden la 60, 5% va a Roma. ¿Sabías tú eso? Cuando tú compras la 60, estás apoyando el Papa en Roma. ¿Para qué? La 1602p, purificada, es la Biblia que uso yo en español porque esa Biblia es tan cerca a estos textos y la Rey Jaime que es posible. Tú puedes conseguirlo de www.1602.org. 1602.org. Si deseas conseguir. Bueno, yo voy a terminar con esto. Vamos a Actos o Hechos 18. Pero cuando yo enseño esto, yo enseño por esta razón. Si tú eres un creyente verdadero de la Biblia, tú quieres la Biblia pura y tú vas a usarlo porque tú amas a Dios. Si no importa a usted Dios y su palabra y quieres usar cualquier Biblia que quieres apoyar con 5% su venta al Papa, vaya. Pero ¿sabes qué? Tú eres parte del culto alejandrino. Esto no es que quiere Dios. Nada vino de esta ciudad que es buena. Nada bueno. I'm out of battery. Por esto le digo, la Biblia nos da advertencia de Alejandría. Como la Biblia nos dio advertencia de aquel Simón de este lugar, de su hechicería. Y muchos hoy en día están hechizados por Roma. Y ellos están pues engañados por el diablo, pensando que esta es la Biblia correcta cuando es la Biblia llena de errores. Esa es la Biblia pura de Dios. Vamos conmigo a Actos o Hechos 18, 24 hasta 28. Porque la Biblia menciona uno de Alejandría. Uno que estudió en la escuela de Alejandría. ¿Y sabe qué? Estaba equivocada aquella persona. Actos 18, 24.
Y cierto judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras, vino a Éfeso. Este era instruido en el camino del Señor y siendo fervoroso de espíritu, hablaba y enseñaba diligentemente las cosas del Señor, sabiendo solamente el bautismo de Juan. Bueno, ya no estamos bajo el ministerio de Juan, ya estamos debajo del ministerio de Pablo. Y dice la Biblia, versículo 26, dice, este comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, al cual cuando oyeron Aquila y Priscila le tomaron y le declararon más particularmente el camino de Dios. Y cuando él quiso pasar a Acaya, los hermanos nos escribieron exhortando a los discípulos que le recibiesen, el cual habiendo llegado ayudó mucho a los que por la gracia habían creído. Porque con gran vehemencia, convencía públicamente a los judíos y mostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Entonces este hombre salió, ¿sabes qué? Enseñando algo mal. Y cuando los hermanos le enseñaron bien, él dijo, bueno, me enseñaron mal los de Alejandría. Los del culto alejandrino me enseñó la mentira. Ahora yo voy a enseñar la verdad. Entonces yo tengo pregunta. ¿Qué harás tú? Ahora que sabes la verdad, ¿tú vas a seguir usando una Biblia falsa? ¿O tú vas a tener una Biblia pura? Así es la pregunta. Si tú no eres de la Biblia King James y una Biblia pura en español, tú eres del culto alejandrino. Y esto no debe ser. Bueno, hice lo más que pude enseñarte que es el culto alejandrino. Y es los que siguen la beca de hoy, que está equivocado en pensar que estos textos son mejores. ¿Y quiénes son siguiendo? Hombres malvados, doctrinas falsas, una iglesia corrupta, cuando pueden ir aquí a la iglesia más pura. Pues Dios te bendiga, gracias por ver mi video, espero que pueda hacerlo cada domingo, si Dios permite. Gracias, y espero que si no tienes tu Biblia pura, que consigas la Biblia pura. Yo te recomiendo una Biblia bilingüe, como uso yo. Yo tengo la Biblia purificada, bilingüe. Yo tengo en inglés y en español. Para mí, yo hablo inglés y español y está bueno que puedo comparar los dos. Pues Dios te bendiga. Adiós.